Hola a todos, nuevamente aquí en la clase de metodología. El día de hoy vamos a continuar una temática que comenzamos la clase anterior, referida a este punto, en este panorama que nosotros tenemos aquí, donde vamos revisando los instrumentos de recolección de información, ahí donde aparece el ticket verde, y estábamos dedicándonos a describir algunos instrumentos que tenían que ver con la recolección de información cuantitativa. Y partimos con los cuestionarios, y la semana pasada vimos los tipos de preguntas que podíamos insertar dentro de estos cuestionarios. Tipos de preguntas que podían ser de fácil formulación. El día de hoy nos vamos a concentrar en revisar algunos formatos de cuestionario que son un poquito más complejos y nos permiten captar algunos elementos que son más subjetivos, pero que sería muy importante que ustedes los manejaran para que diversifiquemos los instrumentos que utilizamos. Muy bien, partamos. Hoy vamos a revisar las escalas de apreciación, que es un formato de cuestionario que nos permite tener información respecto de un elemento subjetivo del pensamiento de la persona que yo estoy encuestando y traducirla a elementos cuantitativos. Bien, esto puede parecer un tanto extraño, pero en realidad la formulación es bastante sencilla. ¿Qué información yo quiero obtener de la persona que estoy encuestando? Quiero obtener información respecto de su actitud. Y para eso tenemos que definir lo que es la actitud, que es la predisposición aprendida a responder coherentemente de manera favorable o desfavorable frente a un objeto, a una persona, a una actividad, a símbolos, a grupos de personas o ante una situación predeterminada. Muy bien, comencemos. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en la escala de Likert, que fue creada en el año 1932 por Rensis Likert, de ahí su nombre. Es la más famosa de todas y también la más sencilla de fabricar, así que revisémosla. La escala de Likert nos permite tener una única instrucción dentro de este cuestionario y poder establecerla para distintas afirmaciones frente a las cuales el encuestado tiene que emitir su frecuencia, su intensidad o la dirección de su pensamiento frente a esta temática que yo le estoy proponiendo. En el recuadro azul ustedes pueden ver las distintas posibilidades que se pueden presentar ahí como opciones de respuesta. La persona puede presentar acuerdo frente a una determinada afirmación, si está totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente desacuerdo. La frecuencia de su actitud, si es muy frecuente, frecuente, ocasional, raro o nunca. La importancia, muy importante, importante, moderadamente importante, poco importante o ninguna importancia. O la probabilidad de su actitud, si se presenta siempre, usualmente, ocasionalmente, usualmente no es verdad que se presente o casi nunca. En ese sentido, nos da distintas opciones para poder presentarlas como alternativa de respuesta. También podría ser que la escala de Likert al momento de formularse no sea escrita, sino que sea a través de iconos o símbolos, como por ejemplo las caritas que aparecen ahí, enfocado más bien en la población que quizá es analfabeta o población que es muy pequeña, que también podría utilizarse. Fíjense en las posibilidades de respuesta, generalmente son cinco, donde hay dos extremos, el primero y el último tienen que ser totalmente opuestos, y el tercero siempre es intermedio. ¿Ya? Fíjense en eso cuando lo revisemos en los ejemplos que vienen a continuación. Aquí vemos un ejemplo de cuestionario de tipo Likert. Acá no tenemos la instrucción, pero es fácilmente deducible a partir de revisar la encuesta. En este caso, podríamos definir la instrucción como marcar la frecuencia con la que se presenta esta situación dentro de la empresa y responder en función de la percepción personal. En este caso, aparece una única instrucción, pero las afirmaciones pueden ser muchísimas que sigan a esa misma instrucción. Acá aparece la afirmación de la 26 a la 30 y todas se responden con las mismas opciones de respuesta. Siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces o nunca. Si se fijan, la opción uno y 5 son extremas. La opción 3 es intermedia. Y la 2 y 4 da como la opción de marcar una posición mediana. Este sería un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Mírenlo y compárenlo con el ejemplo anterior para ver qué elementos de diferencia tiene. Pónganme pausa.
Ahora, esperando a que me hayan puesto pausa y no hayan hecho trampa, podemos revisar algún elemento. En este caso, el ejemplo sí tiene la instrucción directa en relación con el último profesor que te ha dado clase. ¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Si se fijan, hay una única instrucción y distintas aseveraciones o afirmaciones, cuatro en este caso. Además, este ejemplo no repite siempre la escritura de las alternativas, simplemente la escribe de una única vez y da la opción de marcar la casilla en la ubicación correspondiente, por lo tanto sería más práctica en este caso de poder implementar. Una diferencia con el ejemplo anterior es que tiene solo cuatro opciones. Aquí, ¿qué opción desapareció? Desapareció la opción 3. Eso podría ser complicado porque no le estoy dando la opción intermedia. En algunos casos podría ser factible si es que yo quiero que la persona como que se defina si está de acuerdo o en desacuerdo, pero por lo general siempre deberíamos tener una opción intermedia, así que aquí yo se la habría agregado. Ahora va a depender también de la naturaleza de lo que yo quería investigar. La escala de apreciación también se puede presentar en la forma de el método de completar frases diseñado por Hodge y Gillespie a partir de la escala de Likert, que es la más antigua de todas y que sirve también de fuente para todas las demás. En este caso, más que la definición que aparece ahí, me sirve que revisemos el ejemplo, así que miremoslo. En este caso, el cuestionario nos da una serie de frases con las que tenemos que completarla a partir de dos premisas. Fijémonos en el ejemplo 1. La premisa nos dice, mis creencias religiosas afectan. Y tenemos una oración incompleta. Lo que debería hacer el encuestado es completar esa frase, pero el formato nos permite hacer lo siguiente. La podemos completar con dos opciones de respuesta que son extremas. Mis creencias religiosas afectan ningún aspecto de mi vida o absolutamente todos los aspectos de mi vida. Pero, como las opciones de respuesta son extremas, yo le doy la posibilidad a la persona que se ubique dentro de un rango de opciones para ver si está más cerca de la opción opuesta primera, ningún aspecto de mi vida, o si está más bien más cerca de la otra opción opuesta, que sería absolutamente todos los aspectos de mi vida. Ahí podrían responder ustedes y jugar a rellenar el cuestionario. Otro ejemplo, estoy consciente de la presencia de Dios, continuamente, nunca. Respecto de las preguntas que tengo sobre la vida, mi religión responde absolutamente ninguna de mis preguntas o absolutamente todas mis preguntas. Y así ustedes pueden verlo. En este caso, el ejemplo está diseñado así hacia el tema de la religión porque fue el que fabricaron Hodge y Gillespie. Pero ustedes lo pueden aplicar a cualquier otro tipo de investigación. Así que este es un formato también que podríamos utilizar y podría ser entretenido en algunos aspectos de poder graficar. Otro ejemplo también de escala de valoración la podríamos establecer con las escalas de diferencial semántico de Osgood, creada en 1957. El diferencial semántico lo podemos encontrar como referencia en los antónimos, ¿ya? Los diferenciales semánticos tienen que ver con pares de palabras opuestas frente a una determinada afirmación. En este caso, podríamos establecer algún tipo de pregunta donde las respuestas podrían ser antónimos. En este caso, por ejemplo, ¿qué te parece el retiro del 10% de los fondos de AFP por parte de todas las personas? Me parece justo, me parece injusto. Pero no le doy solamente esas dos opciones extremas, sino que le doy espacio a la persona para que pueda posicionarse dentro de las opciones intermedias, pero no les doy un número, sino que les doy espacios de ubicación para que visualmente la persona se ubique más cerca de una opción que de otra. En este caso no utilizamos números porque queremos una referencia más subjetiva. Es una diferencia respecto de la anterior en dos términos. La primera es que acá solamente tenemos pares de palabras, no terminar la oración con una frase, sino que pares de palabras, solamente eso. Y por otro lado, eliminamos los números y ponemos espacios para que la referencia sea de carácter más visual y no tan numérica. Otros ejemplos de escalas, diferentes a las de Likert, son aquellas que no preguntan directamente si está a favor o en contra frente a algún tipo de situación, sino que son más indirectas. Un ejemplo es la escala de Goodman, que aquí aparece un ejemplo referido a la posesión de armas en Estados Unidos. El encuestado se ve enfrentado no a una pregunta directa, ¿está de acuerdo con ese tema o no? Sino que es puesto en distintas situaciones que van de menor a mayor grado de intensidad y que van ordenadas, tan ordenadas que el encuestado tiene que detenerse en algún momento para decidir en cuál de las afirmaciones ya no está tan de acuerdo.
Y están tan ordenadas porque eso significa que el encuestado tiene que leer 100 o 50 afirmaciones y decidir hasta dónde está dispuesto a estar de acuerdo o en desacuerdo frente a algo. Por ejemplo, si la persona en este caso se detiene en la afirmación 50, eso quiere decir que está de acuerdo con las 49 afirmaciones previas, pero no está de acuerdo con las 50 afirmaciones siguientes. Y eso significa que está un 50% de acuerdo con la temática que se está investigando. O si se detiene en la afirmación 89, eso significa que está de acuerdo con las 88 afirmaciones anteriores, pero no con las 12 siguientes, por lo tanto está un 88% de acuerdo frente a esta temática. La escala de Goodman es más compleja de poder implementar, así que podría ser un insumo, pero no es algo obligatorio que yo les voy a pedir en la evaluación. Aquí tenemos otro tipo de escala que es la escala de Thurston, ¿ya? En este caso, la escala de Thurston es un poquito más sencilla que la de Goodman. Se parece, pero es mucho más sencilla. En este caso, seguimos el mismo formato. Preguntamos sobre una determinada temática, pero no le preguntamos directamente a esta persona si está de acuerdo o en desacuerdo, si le parece bien, si le parece mal, como en una escala de Likert, sino que le preguntamos indirectamente. Veamos el ejemplo. En este caso, supongamos que queremos saber qué es lo que piensa la gente sobre la Liga Mexicana de Fútbol. No le pregunto yo directamente a la persona, ¿le parece bien el funcionamiento de la Liga Mexicana de Fútbol? Muy bien, muy mal y las opciones intermedias. O cualquier otro tipo de formulación de tipo Likert, sino que posiciona a esta persona en distintas situaciones para que me diga si efectivamente le parece bien o mal este elemento más específico sobre este tema. Pienso que el fútbol mexicano es muy competitivo, ¿sí o no? Creo que la Liga Mexicana de Fútbol se compara con las mejores ligas de nivel mundial, ¿sí? No. Otro ejemplo, los entrenadores buscan implantar una idea de juego y no solo ganar un partido, ¿sí? No. ¿Qué me permite la escala de Thornton? Me permite tener una respuesta un poco más profunda sobre una determinada temática porque es posible que la gente conteste en una encuesta lo políticamente correcto. Entonces las personas, por ejemplo, si ganó, qué sé yo, el equipo de fútbol de México, la selección nacional, obviamente todos van a estar más predispuestos a encontrar el funcionamiento de la Liga Mexicana bueno. O si perdieron justo el 7-0 frente a Chile que tuvieron una vez, es más probable que la gente tienda a valorarla de manera negativa en una escala de Likert. Pero con la escala de Thornton la posiciono en situaciones más concretas y eso me permite a mí obtener una percepción más realista, más concreta de lo que realmente opinan sobre la Liga de Fútbol Mexicana o sobre cualquier otro tema. Un elemento positivo de la escala de Thornton es que me permite a mí obtener información mucho más específica que en una escala de Likert. En este caso, yo podría no solamente saber si la gente está satisfecha o insatisfecha con la Liga de Mexicana de Fútbol, sino que además yo podría saber qué áreas le producen más satisfacción o menos satisfacción a las personas. Además, podría yo obtener grados de satisfacción mucho más sutiles, no en acuerdo o en desacuerdo, sino que podría obtener intermedios. Por ejemplo, una persona podría estar de acuerdo con 2 de las 6 afirmaciones que yo le propuse o con 4 de las 6 afirmaciones que aparecen acá. Así que permite esa flexibilidad para poder obtener una mirada mucho más concreta de la temática que yo quiero estudiar. En este último formato, la escala de Bogardus nos pone frente al estudio de ciertos grupos sociales. La escala de Bogardus es más sencilla porque está prefabricada. Ustedes no tienen que inventarla, ya es. Solamente lo tenemos que cambiar al grupo de población al que queremos ver reflejada en la encuesta. Veamos el ejemplo. Selecciona la opción que mejor describa tus sentimientos hacia un grupo de personas en base a los siguientes enunciados. Este formulario es siempre igual. Solamente ahí dice en el ejemplo magos, pero podemos cambiarlo por otro grupo de personas, gitanos, afroamericanos, indígenas, mujeres, etcétera, ¿ya? Y lo ponemos al encuestado en distintas situaciones. ¿Está dispuesto a casarte con un grupo de esta población? ¿Está dispuesto a ser amigo íntimo? ¿Está dispuesto a ser vecino? ¿Está dispuesto a ser compañero de trabajo? Y así sucesivamente. Porque las personas, por lo general, tienden a responder lo políticamente correcto frente a esta temática social. Entonces, para evitar eso, no le preguntamos, ¿discrimina a este grupo de población? Sí, no, porque lo más probable es que me diga que obvio que no, yo no discrimino, soy genial. Pero en este tipo de preguntas puedo ir mucho más a lo concreto y verificar si efectivamente esa no discriminación se traduce en todos los planos.
Muy bien, este ejemplo es para que comencemos a utilizar una plataforma que es muy importante ahora que estamos en la era digital y en esta situación, donde podemos crear cuestionarios, formularios, etcétera. Si bien nosotros contamos con Forms de la plataforma que nos ofrece la institución, ahí no aparecen todas las opciones que ofrece, por ejemplo, formularios de Google. Así que escriban en Google formularios de Google y vayan a la segunda opción, formularios de Google, ¿ya? Yo ya estoy con mi usuario, así que ustedes tienen que tener su cuenta de Gmail activa, ¿ya? Vamos a formularios de Google otra vez. Y ahí aparecen todos los formularios que yo ya había hecho. Yo realicé uno de ejemplo para ustedes, para que lo miremos, ¿ya? Vamos a abrir acá y aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de escalas de apreciación. La plataforma es importante que la revisen para que se vayan acostumbrando a ella. Es bien intuitiva, no necesita como tanta explicación, pero es importante que la revisen antes. De hecho, estoy pensando en que la evaluación sea crear un formulario aquí en formularios de Google, así que es importante que lo hagan. ¿Por qué formularios de Google y no otra plataforma? Porque yo puedo hacer distintos tipos de preguntas que son las que me interesan a mí. Por ejemplo, si se fijan, yo puse el título acá, ejemplo de escala de apreciación, el correo electrónico, bueno, ahí yo tengo que escribir a las personas que quiero que me respondan, pero aquí, por ejemplo, yo creé una pregunta. En este caso yo quise crear una pregunta de, recuerden este formato que nos permitía tener un diferencial semántico, poner opciones muy contrapuestas. En este caso yo puedo hacer eso si es que selecciono la pregunta acá. Aquí me pone la opción de elegir el tipo de pregunta que yo quiero. Respuesta corta, si yo quiero que respondan y escriban algo cortito. Respuesta larga, la que yo hacía en las pruebas, para que ustedes respondieran una pregunta de desarrollo. Selección múltiple, casillas, para poder marcar desplegable. Pero a mí me interesan estas, ¿ya? Estas dos en particular, escala lineal y cuadrícula de varias opciones. Escala lineal porque me permite a mí generar preguntas en escala. Ya yo elegí ese formato y fíjense, escribí la pregunta, ¿qué opinión tiene frente al retiro del 10% de los fondos de AFP? Y yo establecí un parámetro de 1, las personas podían elegir contestar de 1 a 5, le di un número. Y las opciones tenían que ser contrapuestas, en contra o a favor de esa premisa. Y así la formulé, así de sencillo, le marqué obligatorio para que la gente pudiera tener que contestar el formulario antes de poder enviarlo y ahí me queda, fíjense, quedó la pregunta hecha, las opciones contrapuestas en contra, a favor y la persona tiene de 1 a 5 para poder marcar. Si está de acuerdo, marcará 1, bueno, se me salió aquí. Si estará en contra, perdón, marcará 1, si estará a favor, marcará 5, si está entre medio, 3, ¿ya? Pero el formato me permite a mí establecer este tipo de preguntas. Fijémonos en la otra. Aquí, en la segunda pregunta, yo creé el siguiente indicador. ¿Qué grado de satisfacción tiene usted frente a estos servicios de su hogar? ¿Ya? Elegí primero cuadrícula de varias opciones. Recuerden eso. ¿Ya? Y me permite la opción de tener filas y columnas. Recuerden cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Las filas son las horizontales y las columnas son las verticales. Yo partí por las columnas, las que van arriba, ¿ya? En este caso di las opciones como la escala de Likert, muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho. Y en las filas puse los distintos servicios que yo quería que evaluara la gente. En este caso, agua potable, luz eléctrica, gas, internet, TV cable, plan celular, recolección de la basura. ¿Ya? Si se fijan, una sola instrucción, distintas opciones de distintas áreas que yo quería que evaluaran y mismas opciones de respuesta para todos. ¿Ya? También le marqué una respuesta por cada fila, pero si la desagrego, o sea, perdón, la desactivo, permite a la persona que pueda optar por más de una opción. En este caso, la escala de Likert solamente me permite una opción de respuesta, por lo tanto, la dejo puesta, ¿ya? Y ahí voy a ver, y me queda lista la pregunta. ¿Qué grado de satisfacción tiene usted frente a estos servicios de su hogar? Aparecen las opciones, los servicios aquí que las personas tienen que evaluar y la casilla para que la persona lo marque. Si se fijan es muy sencillo y es cosa de intrusear en la medida que ustedes puedan, ¿ya? Así que espero que Google, formularios de Google les sirva y lo puedan revisar. Quedo atento a cualquier duda si es que se les complica demasiado utilizar esta plataforma, ¿ya? Que estén muy bien. Chao.
Bueno, y así llegamos al final de la clase del día de hoy. No les voy a pedir una tarea en específico que yo voy a revisar, pero la actividad que quiero que hagan es que ensayen en formularios de Google, entonces, creando una escala de apreciación con las dos opciones que yo les mostré en el video anterior. Si quieren crear también otro tipo de cuestionarios, ahí también pueden ensayar, pero de verdad revísenla antes de la evaluación para que les surjan todas las dudas antes y no durante. Bien, que estén muy bien y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.